Bueno, queridos hermanos, que el Señor realmente les dé entendimiento y sabiduría en esta convención, porque cuando nosotros nos reunimos, venimos aquí con un propósito. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere con mi familia, con mi iglesia? ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo frente a las circunstancias que estamos viviendo? Entonces, cuando nosotros ponemos a ver estas cosas en la palabra de Dios, vamos a poder entender mejor. Entonces, quisiera orar brevemente. Acuérdense que la palabra de Dios es viva, es eficaz, nos dice lo que el corazón del Señor tiene para nosotros y cómo también nosotros debemos responder. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que el Señor nos bendiga. Pónganse de pie para que se despierten bien. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos y con reverencia nos vamos a poner delante del trono del Señor. Padre, te damos gracias. Tu pueblo, tu iglesia, aquí, Señor, los hijos tuyos que fuimos convocados por tu Espíritu Santo, estamos aquí. Queremos que tú nos hables, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, queremos sembrar la palabra preciosa, esa palabra inmarcesible que es una semilla, Señor, que pone en nuestro corazón para dar frutos 100 por uno. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nosotros somos lo que tu palabra dice que somos. Tenemos lo que tu palabra dice que tenemos. También podemos hacer lo que tu palabra dice que podamos hacer. Con plena confianza entramos al trono de tu gracia, donde hay oportuno socorro. Bendícenos, Señor. Haz que este tiempo, Señor, se quite todo deseo de sueño o de preocupación. Danos libertad en el Espíritu. Tu palabra dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Gracias. Bendice este pueblo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, durante este tiempo que he podido visitar Perú, Ecuador, Colombia, si tenía un tiempito más, si tenía la posibilidad, me iba a ir por otros lugares también, porque después que cumplí con llevar las cenizas de la pastora a su ciudad, allá la gente la recibió, gente se entregó y la gente lloraba, ¿sí? Pero yo les decía, no lloren, porque nosotros tenemos que entender, cuando Cristo murió en la cruz, pues le arrebató a Satanás el imperio de la muerte y nos dio vida eterna. Así es que todos nosotros que hemos recibido al Señor, tarde o temprano, ¿no?, vamos a entender eso que el Señor nos dijo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero el día que nosotros nos transformemos y le conozcamos a Él, entonces ahí dice, veremos cómo fuimos conocidos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo fuimos conocidos? Ahí se abrirá el entendimiento nuestro de qué eran nuestras prioridades, qué era por el cual nosotros estábamos enfocados aquí en este mundo, ¿sí? Entonces yo quiero hablarles un poquito sobre la visión de Dios. Cuando nosotros vemos en la palabra textos referentes a lo que el Señor nos enseña, por ejemplo, nosotros tenemos en Génesis 1:27, algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Génesis 1:27 hace referencia que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no?, y les dio una bendición de llenar la tierra, sojuzgarla, señorear, ¿no?, ese fructificarse. O sea, el Señor tenía en su corazón el deseo que en la tierra pudiera tener todo lo que Él deseaba
que el hombre tenga. Y le puso un huerto. Y en ese huerto tenía todas las posibilidades donde él podía suplir toda necesidad que tenga. No había necesidad, no había enfermedad, no había nada de esas cosas, ¿sí? Pero también puso al hombre con un libre albedrío. Yo pensaba siempre, quizás esto me hace una muestra que qué es lo que pasó en el mundo y cuál es la visión de Dios en el mundo. Porque cuando nosotros encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, ¿no? En 1 de Pedro hace referencia que capítulo 1, el verso 19 y 20, dice que no fuimos comprados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Dice que fue el Cordero, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y me dio un shock. ¿Cómo que antes de la fundación del mundo? O sea que antes que esté Adán y Eva, antes que nosotros estemos, fue sacrificado. Y lo mismo hace referencia en Apocalipsis 13:18, que también dice que ahí el Cordero fue sacrificado en el inicio de que este mundo sea organizado. Imagínense, los dos. Hace referencia Pedro del inicio, antes que venga a Adán y Eva, y al final, cuando él hace mención todo lo que hizo Jesús a favor nuestro, ¿no? Porque había alguien que estaba designado para ser sacrificado. Y eso tenía un propósito. ¿Cuál era la visión de Dios? Quizás nosotros cuando estamos aquí miramos, le decía a la iglesia, un cuadro pequeño, que el cual nosotros comenzamos a caminar y dirigirnos por ese cuadro pequeño. Y en ese cuadro pequeño tenemos problemas, dificultades, situaciones adversas que tenemos que pasar, como ya ustedes escucharon aquí, en el mundo tendréis aflicción. Pero es interesante cuando nosotros vemos eso, ¿no? Ese es nuestro cuadro pequeño. Pero ¿cuál era el cuadro grande que el Señor tiene? Ahorita se está orando por Colombia, que por si acaso por ahí no venga un presidente que desbarate toda esa ciudad. Y en Londres vamos a orar. Aquí también tenemos que orar en la ciudad. Estamos orando, pero las decisiones son de parte de Dios, ¿sí? Porque en el Salmo hace referencia que los reyes están en la mano, en la palma del Señor, y usó a Ciro, usó a Nabucodonosor para que ellos pudieran o disciplinar o hacer cumplir los propósitos del Señor. Te puedes dar cuenta que es tan importante que nosotros vemos que dentro de todo no es que hay un caos, hay un problema, hay una dificultad. En medio de esta pandemia que ha habido, también estaba el Señor ahí. Yo he podido ver, de acuerdo cómo lo ves, bajo la palabra de Dios, tus ojos serán diferentes. Tus decisiones serán diferentes. Nosotros necesitamos mirar, ¿no?, las Sagradas Escrituras, porque es la revelación. Hace referencia a la Escritura, es revelación de Dios, que los santos hombres lo trajeron. O sea, el mismo Señor Jesús era la palabra hecha carne. Él estaba antes de la fundación del mundo y todo ello, pero cuando estaba en el huerto había un enemigo, ¿cierto?, que le tentó. Y el hombre y la mujer, ellos tenían libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que si podían pecar o decidir desobedecer o obedecer al Señor, ¿no? Qué lindo. A mí me gusta que el hombre tenga libre albedrío, porque yo he visto en la palabra de Dios, por ejemplo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero también en la voluntad de Dios hay una voluntad permisiva, pero también hay una voluntad que el hombre hace que es desobediente. La voluntad perfecta
Dios te lo dice y tú tienes que cumplir porque así se lo dijo. En la voluntad permisiva tú tienes parte en la cual tú participas. ¿Dónde lo dice la Escritura? La palabra de Dios hace referencia cuando Pablo estaba siendo llevado para ir a Roma. Le dijeron un profeta, le dijo: Pablo, no vuelvas a Jerusalén, ¿no? Porque él se amarró y se puso así te van a amarrar. No vuelvas. ¿Qué hace un profeta? El profeta habla de parte de Dios, ¿sí o no? Y él dijo: no, yo decido aún sufrir. No, y él tomaba su decisión, porque él se sentía que había hecho tanto mal a la iglesia. ¿Y por qué no correr un poco de aflicción y dolor? Entonces él dijo y se fue. Era una voluntad permisiva, pero él llegó a cumplir el propósito de llegar hasta Roma, de Jerusalén a Roma, ¿no? Llegó, pero llegó como un reo. Entonces nosotros tenemos que ver eso, pero hay otra voluntad que es la voluntad desobediente. Cuando la gente sabe lo que Dios les dice y desobedece. ¿Sí o no? Yo a veces me siento con personas, le digo, y me dice: pastor, mira esta cosa. ¿Qué te dice el Espíritu de tu corazón? Que no lo haga. Entonces, obedécele. Es tan importante eso. Entonces nosotros vemos que en la visión de Dios ha hecho que Dios tiene una visión entre la creación del inicio hasta el gran trono blanco, donde será el final de todo este mundo hecho con un propósito, ¿no? Que Él lo tenía contra. Amaba a las personas, amaba su creación y mandó a su Hijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver que la visión era volver a toda la tierra a ser como Él quería, pero le dejó la responsabilidad al hombre y el hombre le dio a Satanás la habilidad. Por eso dice que nosotros pecamos y por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios no puede hacer nada. La gente que está alrededor no puede hacer nada. Está muerto en sus delitos y sus pecados. ¿Es cierto? Así es, porque los que pecaron, entonces por cuanto el pecado, dice, entró por un hombre, así por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces ahí tenemos que ver, la visión del Señor era volver a todas esas multitudes que iban a ver, porque le había dicho: fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear. Y el hombre le entregó a Satanás. Pero el Señor puso en el corazón de los hombres una visión. Por ejemplo, la primera fue cuando Eva, ¿no?, tuvo que escuchar cómo le agarró a Satanás. El Señor le dijo: de tu descendencia, de la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, aunque tú le hieras en el calcañar. ¿Qué es lo que decía? Que de la descendencia de la mujer iba a venir un Salvador, ¿no? Pero no le podía matar a ese Salvador, sino era una herida en el calcañar, cerca de los tobillos, ¿no? No era de muerte en el sentido que lo estaba expresando, pero hubo una herida en la cabeza, como le dio a Satanás, sí era de muerte, pues lo mató a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos ver que en esa visión de querer volver todo este mundo a los conocimientos del Señor y estar cerca de Él, era importante hacer una misión. Una cosa es la visión y otra cosa es la misión. Era necesario que haya una misión. Y en esa misión estaba Jesús. Todo el Antiguo Testamento hablaba que Jesús iba a venir. La misma Eva diría: mi hijo que va a nacer va a ser el que nos va a salvar, porque de la descendencia de ella
iba a herir al que le había engañado. Eso sería. Y los teólogos dicen que ese es el protoevangelio. O sea que la esperanza de las mujeres, ¿no? Y lo sabía Satanás. Por eso que Satanás ensaña mucho con las mujeres, ¿no? Si usted ve a través de la historia cómo mató a tantos niños, ¿no? Y les hizo llorar a las mujeres. Imagínense. Por eso la mujer está en una posición que necesita conocer esta verdad para que entienda que de su descendencia venía a ser. Acuérdense ese texto bíblico que dice, la mujer engendrando se salvará también, porque bendecirá a las personas. Entonces nosotros vemos eso y nosotros podemos ver que la visión es algo innato en todas las personas. Alguien dijo, si usted no tiene una visión, quizás está en algo que tiene que tener conmiseración nosotros con aquellas personas que no saben a dónde van y qué hacen, qué van a hacer. Y muy importante es que nosotros tenemos ese carácter, porque Dios dice, creó al hombre a la imagen y semejanza. Si Dios creó al hombre a imagen y semejanza, entonces el hombre también tiene dentro de sí la visión. ¿Pero qué es la visión? En el Antiguo Testamento la palabra visión tenía como decir sueño, o sea, algo que esperaba en el futuro. Pero también hace referencia que los visionarios eran los profetas, que Dios les decía, aunque todavía no sucedía, lo miraban de lejos, así. Y muchos de ellos nosotros podemos ver, para alcanzar es necesario tener fe. Fe es confianza en aquel que lo ha dicho. Si lo ha dicho así, así va a ser. Sean las circunstancias adversas, siempre va a ser. Yo les decía, en una de las congregaciones ahí les decía, por ejemplo, el emperador César tuvo que querer castigar a Herodes, que estaba en Jerusalén, porque se había portado mal. Y dijo, haz un censo. Haz un censo. Porque dentro de sí se quería cobrarles tributo. Le voy a cobrar y le voy a alzar el tributo. Que no pasó en ese tiempo que se dio el edicto, sino 10 años después, ¿no? Entonces nosotros podemos saber que Dios estaba en control. Cuando recibió el edicto, Herodes, de parte del emperador, bueno, él tuvo que mandar a todo lugar que tienen que volver a su ciudad donde han nacido. ¿Y qué sucedió? Usted puede darse cuenta que María, que también estaba José, estaban en la parte norte, cerca de Galilea, Nazaret, en esa zona, ¿no? Entonces, imagínense, tenían que trasladarse hasta Belén. Por el edicto tuvieron que hacer. Imagínense, por el edicto tuvieron que hacer. Pero ellos tuvieron un problema tan grande que cuando estaban yendo, llegaron a un hotel y no encontraron hotel. Se tuvieron que ir a un establo donde había. Pero todo eso para que se cumpliese lo que había sido escrito por los profetas. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces usted tiene que ver que podemos nosotros estar pasando momentos difíciles, pero ten por cierto, el cuadro grande de Dios es que tú no estás desamparado, que tú tienes la promesa del Señor. Entonces yo puse aquí, por ejemplo, los ejemplos de hombres de visión. Cuando estaba viendo aquí, uno de ellos era, pues, Adán y Eva. Pensaban que de la descendencia de su mujer iba a venir un Salvador. Más tarde encuentran a Noé, y Noé hace referencia en el capítulo 5, el verso 29, dice que iba a tener un hijo, y el nombre de ese hijo va a ser su nombre Noé.
¿Qué quería decir? ¿No? Que él iba a aliviar todas las cargas que habían pasado. O sea, tenía una expectación. Esa era la cosa que estaba pasando. Más tarde se ve que la visión va alcanzando a Abraham. Y creo que es el más providente, que nos enseña a nosotros, a ti y a mí, que tú puedas tener fe. Porque cuando vino a Abraham, ya él tenía cierto contacto desde que había salido de Aram, de un lugar donde eran paganos, salió al lugar que el Señor le iba a mostrar. Nosotros podemos ver que le dijo que al lugar que te mostraré. Más tarde, que le dijo que le iba a bendecir. Yo le he puesto varios textos aquí que no me salen en el iPad porque está desconectado. Entonces, en Abraham, capítulo 12, le dice: te bendeciré y serás de bendición. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Como le abrió algo que necesitaba mirar y ver. Y en ese tiempo había muchos conflictos de tribus, naciones, reinos pequeños y todo ello. Y él no tenía ni siquiera tierra. No tenía. Para poder enterrar a su esposa, compró una tierra. Imagínate. Nosotros podemos ver eso, pero más adelante le dice que va a venir un descendiente de la promesa, iba a venir para Abraham. Y dice que ese descendiente iba a ser el que bendiga. Y le dijo todavía: sal, mira tú las estrellas, mira las arenas demás, porque la visión es mirar lo que va a pasar. No tenía un hijo y estaba mirando los cielos. No tenía un hijo y estaba mirando las arenas. Pero el Señor le dijo: y si Él lo ha dicho, así va a ser. Entonces, capítulo 4 de Romanos hace referencia que en ese capítulo 4 dice que Él no dudó en incredulidad al considerar su cuerpo, que estaba ya viejo, porque cuando le visitó Los Ángeles, tenía 99 años ya, ¿sí? Y ¿qué decimos de Sara? Siempre había sido estéril, estaba vieja y no tenía ni las posibilidades de ovular, en otras palabras. Y cuando vinieron, yo te puedo decir que los ángeles vinieron y le dijeron a Abraham, y la Sarita se rió. Siendo vieja voy a tener eso. Y los ángeles le dijeron: ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Le dice. No me reí de miedo. No. Sí te has reído. Por lo tanto, tu hijo se va a llamar hijo de risa. Eso es el nombre Isaac. Isaac es hijo de risa. Entonces, nosotros podemos entender ahí que Abraham, que es uno de los padres de la fe, él tuvo que mirar hacia el futuro, ¿sí? Y él comenzó a hacer todo este trabajo de enseñar a los hijos. ¿Qué podemos decir? Hablamos de José. José era un hombre de sueños también. Dios lo había revelado, porque los sueños no son sueños de hombres, sino sueños que pone el Señor en tu corazón, en mi corazón. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. José tuvo que pasar todo ese trato de Dios en medio de estas circunstancias hasta llegar a ser padre de Faraón. Imagínense, porque de ahí iba a salir una gran cantidad de israelitas para la tierra prometida. Eso era lo que estaba haciendo, esa era la visión. Todos ellos estaban teniendo. En el inicio lo habrían pasado los hijos a los hijos y los hijos a los hijos, que eso iba a ser. Y ustedes saben que el día que salió de Egipto, salió con mano fuerte. Dice que el Señor los quitó. Es podemos decir, una figura de la salvación, ¿no? Que derramó
una sangre de un macho cabrío y pintaron los dinteles. Vino el espíritu de muerte sobre ellos, y ¿qué es lo que sucedió? Pasó sobre ellos. O sea que estaba ahí en medio una tremenda bendición, ¿no? Y José había muerto, ¿y qué? Si lo hubiesen enterrado ahí, pues no pasaba nada. Pero él había dicho que tenían que llevárselo hasta la tierra prometida. Y antes de la tierra prometida, pues había un tiempo de preparación. Esa preparación era el mismo Señor Jesús. En otras palabras, Jesús estaba en misión hasta llegar a la cruz. Su misión era cumplir el propósito de Dios en la vida encarnada, que nosotros le decimos, ¿no? Y eso es que Jesús pudo hacerlo. Nosotros podemos ver aquí cómo lo hizo. Por eso podría decir a ustedes, nosotros tenemos una visión. Allá el Señor nos dio una visión para hacer el trabajo en Inglaterra. Yo quería venir aquí, pero 3 veces me impidió el Señor, ¿no? Una vez perdimos todos los contactos en una cabina telefónica. La segunda vez nos chocamos con un coche que era el misionero con quien estábamos viniendo. Y la tercera vez íbamos a entrar al norte de África también. Íbamos a entrar. ¿Y qué se sucedió? Estando cerca a esa área, no me recuerdo, creo que se llama Almuñeca, esa zona, nos chocamos ahí. Pero la tercera vez llegó el dinero que teníamos para poder pagar la gasolina que estaba en Málaga. Y nosotros nos volvimos porque el misionero dijo, hemos gastado casi todo el dinero y no tenemos que el Señor nos haya enviado. Cuando pasamos nosotros Calais, estando de Calais hasta Dover, que es el mar de la Mancha, ahí, ¿no? ¿Sí? El canal de la Mancha, en ese sitio, mi compañero, el misionero, llama por teléfono y le dice, estamos ya aquí. ¿Dónde? Dice, ¿dónde? En Dover. Y la mujer comenzó a gritar, ¡ay! ¿Cómo es que estamos? El dinero que el Señor ha levantado está ahí en Málaga. Pues lo único que entendimos es que el Señor no quería que entremos. Quedamos en Londres. Londres, sí, estando en una condición tan difícil, porque nosotros éramos una misión de fe. Esperábamos que el Señor siempre haga la provisión. Y así hemos andado por mucho tiempo. Entonces ahí comenzamos a conocer a gente, ganar y esto. Éramos un grupo grande y después nos pasamos. Pero siempre mirando, Señor, queremos hacer una iglesia que pueda bendecir las naciones de la tierra. Señor, oramos por España y todo ello. Entonces, si nosotros hicimos todo eso, pudimos creer lo que Dios había hecho, nos había equipado. ¿Sabe que usted, si tiene sueños, Dios te ha equipado para eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cómo es que lo equipó? Nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz. Ninguno de los apóstoles estaba en la posición que nosotros tenemos. Ellos tuvieron a Jesús enseñándole todo, pero ellos no tenían la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Porque uno de los beneficios que hizo Jesús para el hombre fue esto. Lo primero que era quitar sus pecados, darle vida eterna. Hacer la primera cosa. Le quitó a Satanás la autoridad, le quitó y bajó hasta los infiernos y le quitó las llaves, ¿no?, de la muerte. Eso sí que fue tremendo. Dice, y Él con su sangre nos santificó. Usted es santo
Cuando recibe al Señor, la santificación está en usted. Es santo, porque de lo contrario sus oraciones, ni usted puede entrar al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque ahí no podía. Por eso les había enseñado que los sacerdotes, antes de entrar del lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo, tenían que hacer un sacrificio con sangre para que cubra sus pecados. Pero el sacrificio que vino con Jesús dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es. Él lo hizo para usted, ¿no? Lo hizo para usted. Entonces fue sacrificado. Pero también hace referencia que nosotros fuimos santificados, que nos dice, nos lavó con esa sangre que derramó en la cruz, ¿sí? Pero también nos dice que nos dio, ¿no?, el perdón de pecados, ¿sí? O sea, Él pagó mi deuda, tu deuda, nuestra deuda, nos perdonó, lo echó en el fondo del mar, nunca más se acordará de esos pecados. El que está en Cristo, nueva criatura es en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Dice, y hace referencia en eso también, ¿no?, que Él nos dio un don, el don de la justificación. Nos hizo justos, nos justificó, nos vistió de su justicia, ¿no? Y solamente fue por creer. Si no crees, no estás. Eso fue. Y nosotros vemos también ahí que nos hizo hijos. Romanos nos dice que fuimos adoptados para ser hijos. Capítulo 8. Si usted lo lee, todo va a ver las riquezas de la bendición. El que está en Cristo no hay condenación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, nos hizo hijos. Pero como hijos, ahora somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puso. ¿Cuándo comenzó? Cuando en Hechos de los Apóstoles el Espíritu vino sobre todos los apóstoles. Antes no lo tenían, esta vez, pero era el cumplimiento de que Jesús le había dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. No solamente el día que venimos a la iglesia, no solamente el día que estamos en oración, no solamente el día que estamos leyendo la palabra de Dios, no. Yo estaré con vosotros todos los días. Si usted no lo entiende, dale un fuerte aplauso entonces al Señor. Ahora, si usted no lo entiende, hay un problema tan grande. El trabajo, la labor de Satanás en este tiempo es matar, hurtar, destruir. Pero lo más, podríamos decir, habilidoso o incisivo, él es mentiroso, padre de toda mentira, ¿no? Y él viene a nuestra mente. Aquí, no, tú ya no eres hijo de Dios, tú ya no puedes hacer, y todas esas cosas. Entonces, esto es lo que Satanás hace. Pero el Señor nos dice que nosotros somos hijos. Y como hijos, Dios puso su Espíritu Santo en nuestra vida. Y la otra cosa tan importante que nosotros, y siempre le seguiré diciendo, es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice ahí en Corintios capítulo 2. Al final, el último verso hace referencia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Satanás viene a tentarte, tú tengas que, escrito está Satanás, yo tengo la mente de Cristo. Estas son las cosas que tienes que entender. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras debilidades. ¿Dónde viene a atacarte a ti? En la parte más débil. Nunca te va a atacar en las partes que son fuertes, sino en la parte débil. Es por eso que nosotros tenemos que fortalecernos con su palabra. Pero lo precioso ahora, en el cual nosotros tenemos que andar, nos dio promesas como herencia. Promesas preciosas y grandísimas para ser participantes de su naturaleza divina. Por eso dice en su palabra, y a veces la gente no lo entiende. Yo sé que van a comprenderlo, ¿no?
tarde o temprano, porque lo ha escuchado. Dice así: ahora como Cristo es, así somos nosotros en el mundo. ¿Cómo está ahora Cristo? ¿Es el Cristo sufriente, clavado en una cruz? ¿Qué es? No, Él está en la presencia de Dios. Pero así somos nosotros aquí en el mundo. Y usted tiene que decirle al maligno: tú, con tantas mentiras que haces, tú, con tantos errores que te cometes, tú, con todo lo que tú piensas, no, mijito, tú no eres hijo de Dios. No, Él hizo un pacto en la cruz para bendecirte. Por eso que nosotros tenemos, entonces en eso, nosotros vemos que la misión de Dios, misión, no la visión, misión necesitaba cómo llegar a ser la visión. La visión es futura, ¿sí? Pero ¿cómo lo llegamos a hacer? La visión sería: ¿cómo llego yo a Murcia a bendecir Murcia? ¿No? Esa es la visión. Y eso está en su corazón. Porque si Dios, que dice, murió por todo el mundo, no dice por los judíos, no dice solamente por ciertos cristianos, por todo el mundo. Así está, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en otras palabras, en potencia, tú puedes predicar, tú puedes hablar del Señor, pero tú no los puedes convertir. Dice: el Espíritu nos hará, ¿no? Él es el que hará, es el Espíritu. Tú eres responsable de poder hacer esa labor. Entonces, Él te dice: no, recibiréis poder, ¿no? Y me seréis testigos. O sea, hay muchos en la iglesia que son religiosos porque no han nacido. Pero si tú has nacido en el Señor, entonces serás tú, como dijo ahí David, ¿no? Serás un testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines del mundo, hasta los confines del mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Si usted lee Hechos 5:47, se va a dar cuenta ahí lo que pasó. Dice que ellos se reunían en el templo y en las casas. Si aquí está hablando, Dios ama tu casa, Dios ama tu visión, Dios ama tu misión. Él quiere participar. Por eso le dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Pero nosotros a veces buscamos primero la añadidura y después vamos a la iglesia, si me queda tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, veamos nosotros eso. Y yo creo, Señor, que en este tiempo la iglesia está volviendo a ser la iglesia del primer siglo. Esa iglesia que no necesitaba enseñarle, porque el Espíritu Santo dice: no tendréis necesidad, porque si tú te vas y le dices: Santo Espíritu, yo te abrí mi corazón y te recibí, entonces enséñame, Señor. Comienzas a leer y vas a ver que la enseñanza viene añadida y te bendice. Hermanos, así hemos formado muchos discípulos, porque el Señor dice: id y hacer discípulo. Un discípulo tiene un maestro. Así es que si usted quiere tener un maestro, y el maestro en la casa es el papá, la mamá. Yo les puedo decir, yo tengo mis hijos, son predicadores, mis nueras son predicadores. Todos ellos le han recibido al Señor y le creen. Por eso quiero decirles: si tú quieres ahora tener tu casa abierta, es una bendición. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Eso sería. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Sí?
todo esto que pasa aquí es simbólico. Nosotros lo hemos hecho varias veces. Yo quiero decirte con todo mi corazón, creer en el Señor, tú puedes hacer maravillas. Maravillas. Les decía a los que nos visitaron en Londres, un día comenzamos a orar por las autoridades. Y en ese tiempo estaba postulando Boris Johnson para la alcaldía. Y alguien me dijo, como era una iglesia tan grande, ¿quiere Boris Johnson venir? Que vengan, vamos a orar por él. Y vino Boris Johnson antes de ser alcalde. Llegó a ser alcalde y también nos volvió a visitar, ¿no? Agradecido. También invitó a nuestra comunidad a una reunión especial en St. Paul's Cathedral por Navidad. O sea, cuando creemos en el Señor que vamos a bendecir la ciudad, lo va a bendecir. Comenzamos a confesar que dentro de nuestra comunidad, que eran de diferentes naciones, vendrían un día a servir a la comunidad, a la nación, en los diferentes lugares. Y ese servicio yo lo he podido ver no solamente allá en Londres, sino en otras naciones. Hace 3 o 4 días, hablé con Huguito Osorio. No sé si ustedes lo conocen, pero su mamá está aquí. Está como uno de los asesores jóvenes del presidente actual allá en Colombia. Me dice, pastor, nunca han escuchado cómo nosotros que conocemos al Señor podemos bendecir a los jóvenes. Y le dijo, el hombre sin conocerle le dijo, Hugo, tú te vas a ir a una nación, pero no vas a dejar de ser un político. Entonces, creemos que nuestros hijos van a ser ministros, van a ser profesionales, médicos, ¿no? Arquitectos, ¿sí? Abogados, van a ser científicos. Creemos eso, porque cuando nosotros creemos, nos bendecimos, y lo que hablamos con nuestra boca es una bendición para ellos. Entonces, aquí tenemos representado algunas naciones. Quizás nos ven aquí muy poquito, pero se acordarán, seremos multitudes. Seremos multitudes. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar primeramente por todas estas naciones que están aquí representadas, que ustedes representan. Sé que detrás de ustedes hay familias, hay contactos muchos que vienen a las congregaciones, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias. Levantamos nuestras manos porque sabemos que tú eres el Señor, que tú nos has dado la bendición, Señor, de ser de bendición a las familias de la tierra. Nosotros creemos, Señor, que tu presencia está aquí y queremos que tú bendigas cada una de estas naciones, especialmente España. Señor, España es una nación que está en nuestro corazón. Señor, los españoles tienen sueños, tienen deseos, pero no tienen conforme a lo que tú has escrito. Señor, te digo, Señor, con todo mi corazón, ten la oportunidad de hacer correr tu palabra sobre esta nación, por todas partes. Ellos te necesitan. Ellos no han soñado el sueño que tú pones en el corazón. Ellos no pueden alcanzar cosas que no tienen entendimiento. Padre, bendice esta nación. Rompe toda atadura, toda opresión de religiosidad. Rompe todo aquello que ha venido operando para hacer que este país no alcance el potencial que tiene. Señor,
ayúdanos a nosotros que podamos ayudarles a ellos en conocerte, en servirte, en darte el honor, Señor, de que tú eres un Dios bueno, generoso. No hay presencia de mal en ti, sino de bendición. Bendice a estas naciones representadas aquí, Señor, cada uno de ellas. Tú has, Señor, traído a ellos de todas las naciones. Cuando yo escuché la primera profecía, decía: la bendición para España vendrá por las costas. Yo no lo entendía. Era porque venían los hermanos de diferentes naciones para venir a bendecir, quizás por el trabajo, quizás por la persecución, quizás por la falta de asuntos económicos. Pero, Señor, ellos son de bendición y bendecirán. Nosotros que estamos aquí en este país, bendigamos siempre la nación, porque la palabra de Dios nos dice así: bendice. Señor, bendecimos a ellos, bendecimos a las autoridades para que ellos no sean influenciados con pensamientos extraños que no sean de tu corazón. Señor, bendíceles a ellos para que puedan comprender la necesidad, la oscuridad que están viviendo, para que tu luz se resplandezca, porque tú has dicho, tú amas a España y todas estas naciones, amas a todo el mundo. Gracias, Señor, bendícele y derrama, Señor, tu palabra como semilla sobre sus corazones para que dé su fruto 100 por 1. Gracias, Señor, te damos gracias para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.